Y bien, amigas, amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Decía Gabriel García Márquez que todo el mundo aspira a llegar a una larga edad, pero que nadie quiere reconocer que llegó. En ese contexto contamos con la participación de dos mujeres que han consagrado lo que es su servicio público de vida a ese capítulo tan importante al que todos aspiramos a llegar, que es a ser una persona envejeciente, es decir, a tener una larga vida. Ellas son, respectivamente, la directora del Departamento de Denuncias y la directora jurídica del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Con nosotros, la licenciada Gisela Alcántara y la doctora Carmen Ortiz. Amigas, bienvenidas. Gracias por esta excelente invitación. Para nosotros es un honor estar aquí con un hombre tan excelente como es usted. Gracias por la nominación. Yo creo que eso es por el cariño que mi madre le transfiere a ustedes, que me lo dicen de esa manera. Así es. Lo primero que hemos querido invitarla, porque como se conmemoró el sábado, que era día feriado o final de la semana, el tema del Día Internacional o Nacional de la Persona Envejeciente, y esto es muy importante, hemos querido invitarlas para saber, en principio, ¿qué es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente? ¿Cómo funciona esto? ¿De qué estamos hablando? Bien, el CONAPE es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, una institución del Estado, creado a través de la Ley 352-98 sobre protección a los adultos mayores. ¿Cuál es nuestra visión? Es garantizar los derechos fundamentales de los adultos mayores en el país. Además de que muchas personas dicen, ¿cuándo se considera una persona adulta mayor? Según la Ley 352-98, una persona mayor es a partir de los 65 años o de menos, que debido al proceso de envejecimiento experimenten cambios progresivos. Por lo menos nosotros como institución trabajamos con adultos mayores a partir de los 60 años, porque mucha gente dice, sí, pero hay adultos mayores que yo tengo en la casa, pero tiene 62 años y no califica. Sí, esa persona califican, aunque la ley diga 65, pues nosotros trabajamos a partir de los 60 años. Igual que como está la ley 87-01, que para una pensión solidaria la persona debe tener 60 años. Entonces, en coordinación con ambas leyes, pues entonces trabajamos con esos adultos mayores a partir de los 60 años. Sin embargo, Carmen, cuando hablas de la fecha de la ley, hablamos del año 98. Sí, las expectativas de vida del ser humano se han extendido bastante desde esa época hasta acá. De hecho, uno ve generalmente gente que cumple hasta 100 años. La actriz dominicana, no recuerdo el nombre, que trabajaba con Roberto Salcedo. Sí, esa es María Cristina. María Cristina. Exactamente, tiene 100 y algo, ¿no? Sí, tiene 103 años. Bueno, entonces, en ese contexto, sería importante, más que la cronología, como lo dijiste, definir para que toda la población que te ve y te escucha a través de la Z101, ¿qué es una persona envejeciente? Una persona envejeciente, como su misma ley lo dice, es aquella persona que a partir de los 65 años es adulta mayor. En otros países quizás se puedan considerar como una persona de 60, 70 años. Pero dijiste también que antes, aunque no tenga los 65 años, si tiene un deterioro. Sí, entonces, lo que quiero definir exactamente es en el marco humano, ¿qué determina que una persona pudiera ser considerada, aunque no tenga 65 años, pues ya adulto mayor? Bien, un deterioro cognitivo, que hay algunas personas, una condición de vida que tenga, que no ha vivido una vida adaptable. En ese sentido hay personas que han tenido una vida desorganizada, que son adultos mayores que tienen 60 años, que parecen que tienen 80 años. Cierto. Se puede considerar una persona. Por ejemplo, una persona mayor que tenga demencia senil, que tenga Alzheimer, que eso deteriora bastante los elementos cognitivos, ¿puede ser considerada adulto mayor, Giselle? Todo cambio durante el proceso de envejecimiento que pueda afectar la funcionalidad de una persona adulta mayor, puede ser cognitivamente, como decía la doctora, puede ser una situación que caiga en una dependencia, una persona que tenga alguna discapacidad. Sin embargo, aunque la ley establece 65, el tope para iniciar y aplicar políticas públicas nacionales sería a partir de 60. Exacto. Aunque, reiteramos, no quiere dejar dicho que por tener menos de 60 o 60 entre adelante, deje de ser una persona adulta mayor. En ese el contexto, marco es 65, pero para aplicación de políticas públicas a partir de los 60. en ese contexto, mis amigas, porque este es un tema, todo el mundo tiene su viejo y lo quiere, ¿verdad? Sí. Es un tema de cultura en República Dominicana, aunque en otros países a los adultos mayores los relevan, los envían a un home o a cualquier sitio que lo puedan atender. ¿Cómo está el marco cultural de abordaje en República Dominicana de parte de todavía el músculo productivo o la gente más joven a lo que es el adulto mayor en República Dominicana? Bueno, hay
hay cierta, podríamos decir que se divide en dos. Vamos a ver. En dos segmentos. Un segmento que aprueba la participación activa y productiva del adulto mayor, que no lo aísla, pero hay otro segmento que sí lo hace, lo excluye, una exclusión social a nivel laboral, pero allá a nivel cultural, por lo regular, las familias dominicanas les gusta estar con sus adultos mayores. Al adulto mayor le gusta envejecer en su núcleo familiar. El adulto mayor le gusta sentirse productivo, participativo, que la familia entienda que no es una carga. Sin embargo, en el otro sector, como le decía en principio, hay una parte que lo excluye. Hay una parte que a veces lo ve como una carga. Entonces, eso hay que tratar de unificar el criterio de protección y mantenerlos activos, tal como ellos quieren sentirse. Que no se sientan como una carga, que no se sientan que pesan, que se sientan que todavía tienen fuerzas de decir, yo aunque tenga 65, 70 años, puedo laborar. En CONAPE tenemos una cultura de inclusión laboral, que hay adultos mayores laborando, y esa cultura se promueve a nivel de instituciones públicas. Espérese ahí, no se ve adelante con las políticas públicas, que lo vamos definiendo clarito, mi buena amiga Gisela Alcántara. Entonces, Gisela y Carmen Ortiz, en ese contexto, ya definido el marco cultural, no es lo mismo un adulto mayor masculino que un adulto mayor femenino. Vamos a decirlo claro, una vieja cabe donde quiera, pero muchas veces el hombre el viejo pesa más. Entonces, ¿cómo se maneja en el marco cultural dominicano este tema del hombre envejeciente y de la mujer envejeciente? Bueno, no sé si tú quieras abordar ahí el tema del hombre envejeciente. Por lo regular, el hombre siempre fue, de manera cultural, el que trabajaba, el que producía, el proveedor de la casa. Entonces, por ende, tiene una ventaja delante de la mujer en gestionar pensiones cuando llegue al final de su vida laboral. Sin embargo, la mujer siempre se dedica a lo que es, en tiempo, estamos hablando de varios años atrás, porque ahora la mujer ya ha ido cambiando, en ser la que cuida, la que está en la casa, la que hace los trabajos del hogar, la que manda al niño a la escuela y todo ese tipo de cosas. Cuando viene la etapa del envejecimiento, pues la mujer tiene poca facilidad de gestionar una pensión porque no acumuló años productivos para gestionar una pensión. Entonces ahí tiene que aplicarse una de las políticas. Pero eso es en el marco social, pero en el marco cultural, ciudadano. ¿Qué dicen los registros del CONAPE? Los registros del CONAPE dicen algo que no nos deja, que hay que visibilizar. Por favor. Las mujeres son menos abandonadas que los hombres. Espérelo ahí. El hombre es más abandonado. Tenemos más denuncias de abandono de hombres que de mujeres. ¿Por qué pasa esto, verdad? ¿Por qué? Bueno, patriarcalmente el hombre tiende a veces a tener una familia o dualidad de familia. Exacto. Y o apoya una más que otra, entonces hay una parte de hijos que tal vez hubo un ciclo de descuido, al final de la vida no reconocen, tenemos casos que dicen es que ese señor no nos crió, ese señor no fue un buen padre, o ese señor, entonces cuando el adulto mayor no tuvo una vida, como decía Carmen al principio, que no fue productiva para él, que no acumuló recursos para decir yo tengo una pensión, yo tengo una casa donde vivir, entonces llega el abandono. Pero espérese, mi querida amiga Gisela Alcántara, directora de denuncias del Departamento del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Puedo entender eso y hasta puedo traducir algún nivel de resentimiento por parte de los hijos. Sí. Pero exacto, también... Esa es la palabra correcta, resentimiento. Pero también he sabido, por ejemplo, en el sector de la construcción, de padres que criaron sus hijos, trabajaron, y que ese hombre cuando ya no tiene fuerza laboral pesa. Entonces, sí. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí es lo que se llama lo que es el abandono. Es como yo decía mi amiga Giselle, a veces esos adultos mayores que son abandonados por parte de los hijos son cuando no han tenido una vida compatible con ellos. Lo que más nosotros trabajamos cuando van a poner una denuncia, un adulto mayor dice, bueno, pero yo tengo mis hijos, no me quieren mantener, no me quieren tener, no sé dónde me quieren llevar a un centro geriátrico permanente, yo no quiero estar, ¿qué hago? O sea, son situaciones que son difíciles. Cuando nosotros hacemos las reuniones que son conciliatorias con los adultos mayores y sus hijos, yo no puedo tenerlo. O sea, hay una discusión enorme que uno se deprime. Cuando los adultos mayores han entregado la vida por los hijos ninguno quiere tenerlo.
Allá lo que más existe ahora son denuncias de abandono. Pero espérese, esto es grave lo que usted me está diciendo, Carmen, porque si estamos haciendo un nivel estadístico, yo recuerdo, y lo dije al principio, que antes en naciones desarrolladas los hijos como carga laboral no pueden tener a los padres, los mandan a home. Y de hecho preferían pues tenerlos aquí muchas veces porque en este contexto caribeño, dominicano, antillano, el envejeciente estaba más cerca del hijo. Pero usted me está queriendo decir que ya en República Dominicana también, sobre todo en esa fuerza laboral, ya el envejeciente está pesando para los hijos que están en etapa productiva. Así es, eso es así. Se ha reflejado así. Se ha reflejado así. Para concluir la parte de cultural y entonces entrar a lo que son las políticas públicas del gobierno, como las políticas públicas y el abordaje son de corte general y no clasial ni sectorial, ¿es lo mismo un envejeciente de clase popular que uno de clase pudiente? Es mejor dicho, ¿es lo mismo un viejo rico que un viejo pobre? No, No es lo mismo. no es lo Explíqueme. mismo. Ahí hay una situación y es que cuando el adulto mayor tiene dinero, entonces hay una contradicción, porque entonces quieren tenerlo, lo quiero Sí. tener yo, lo quiere tener tú, lo quiere tener. Exacto. Hay una Paredad. diferencia. Paredad. ¿Pero por qué? Sí. Precisamente Doctora. por eso, porque tienen dinero. Y quieren ¿Ok? administrar. Y quieren administrar los bienes de ese adulto mayor. Entonces hay una disputa, no quiero yo, no quieres tú, a veces hacemos reuniones, incluso nosotros tenemos casos ahora mismo que hay un Reuniones adulto porque se lo mayor- disputan. Sí. Es decir, mientras abajo los rebotan, Exacto. arriba se lo disputan. Exactamente. La maldición es Entonces- no tener cuarto, entonces. Así mismo. Así Nosotros le mismo. decimos, "Gus, Nosotros decimos, gástenlo, por no eso dejen nada a nadie". nosotras hacemos comentarios personales y yo a veces le digo, dice, tu dinero, consúmelo. Porque cuando lleguemos a viejo, mire, es fuerte. Un tema. Wow. El que no tiene nada, nadie lo quiere. Jehová. Es como yo le digo a Así ella, es. nadie lo tiene. Ahora, por ese adulto mayor hay una disputa, ¿pero por qué? Porque tiene dinero, tiene bienes, hay que ver quién lo va a administrar, yo quiero tenerlo. Si ese adulto mayor tiene 8 millones, estamos peleando nosotros porque quiero tenerlo yo, Claro. quiere Heredarlo en tenerlo, vida. o sea, En vida. heredado Heredarlo en en vida, vida. casi. Esas son discusiones que a veces yo digo, conchole, eso da pena. Eso da Ciertamente pena. podemos inferir que en el caso, tanto Gisela Alcántara como Carmen Ortiz, Departamento de Denuncias y Jurídica del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que no tenemos políticas públicas de mucha discusión más que de contemporización con la parte de la clase alta. Entonces, en el marco de ese envejeciente popular, su amparo definitivamente es el Estado. En ese contexto, ¿qué está haciendo el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente para abordar todos estos retos que enfrentan los dominicanos en esta etapa final y dura de la vida? Bueno, para los casos de adultos mayores, como usted dice, que básicamente son considerados una carga, pues el CONAPE aplica políticas públicas directas para ayudar con lo que son los temas de cuidado, acogidas en centros permanentes o transitorios en caso de vulnerabilidad extrema. Cuando hay adultos mayores abandonados que viven solos, se identifica, se recibe una denuncia, se investiga y se evalúa la condición del adulto mayor para entonces determinar qué tipo de programa social, entiéndase política pública, podemos aplicar en este caso. Pueden ser un familia de cariño, que es un programa de ayuda consistente en el cuidado del adulto mayor dentro de su mismo núcleo familiar. Puede ser una acogida transitoria, un hogar de día, a los fines de reubicarlo nuevamente en su núcleo familiar, pero proveyendo a esa familia de posiblemente escasos recursos económicos las ayudas correspondientes. O puede ser entonces la acogida en un centro permanente si ese adulto mayor no tiene ningún hijo, no tiene ningún familiar que asuma la responsabilidad de cuidado, no tiene casa donde vivir, no tiene una pensión digna, puede ser que no tenga documentos para gestionarse en la pensión. Es decir, un conjunto de situaciones, de factores que hay que evaluar y determinar. Entonces, ver cuál de todas las políticas públicas que tenemos procede a aplicar. Yo he visto un nivel de incremento importante de la visibilización del adulto mayor a partir de la gestión del doctor José García Ramírez allá en el CONAPE, porque honestamente antes de eso yo no veía nada. Entonces pudiera preguntarles con toda la propiedad del mundo, a su modo de ver, cuáles han sido los avances que ha traído esta administración del doctor José García, representando al presidente Abinader, en el marco del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Bueno, hemos tenido un avance significante, excelente. Lo primero es cuando llegó nuestro director, el doctor José García Ramírez, que empezó a modificar los hogares de día del CONAPE. ¿Cómo es esto? Esos hogares de día son adultos mayores que permanecen de 8 a 5 de la tarde, donde se le da su desayuno, su merienda, su almuerzo y merienda en la tarde. Esos centros estaban totalmente deteriorados, pero ahora esos centros son modelos.
son modelos, se han ampliado los hogares de día, las pensiones solidarias que ha gestionado. El hogar de día es cuando lo llevan en la mañana. Los hogares de día es que usted tiene un adulto mayor, lo lleva en la mañana para no dejarlo solo en el hogar, como un daycare, pero que son adultos mayores. Y de la tarde los recoge. Okay, exactamente. continúe. Esa política ha avanzado bastante. Tenemos en cada hogar más de 30 o 50 adultos mayores que se congregan diariamente. Otra cosa fue las pensiones solidarias. Para gobiernos anteriores habían hecho como unos 9,000 pensiones solidarias. Ahora llevamos más de 55,000 pensiones solidarias con la gestión de ahora del doctor José García Ramírez. Yo encuentro que hemos avanzado. Los centros están abarrotados de alimentos, los medicamentos a los centros. Esos adultos mayores que están en los hogares, los medicamentos lo han incrementado bastante. Esos adultos mayores que están en los hogares de día, también se le da su medicamento. Pero también me enteré por parte de varias personas en el marco de la construcción, que es mi profesión, yo soy abogado y arquitecto, y en el ejercicio de la construcción uno comparte con todo el tejido social dominicano, desde el albañil hasta el ferretero y el cliente. Y he sabido de algunas personas, por ejemplo, que tienen envejecientes en sus casas que no los pueden cuidar, y sé que el CONAPE también les paga un cuidador para que en su casa lo mantenga. ¿Eso es así? Bien, sí, así es. Eso es lo que se llama el programa Familia de Cariño, donde usted va a salir de su casa y va a dejar el adulto mayor solo. Para que usted se quede con el adulto mayor, usted incluido en ese programa, y a usted se le paga una suma de dinero, no se le paga, no es como un pago, un subsidio, para que usted se quede, un aporte para que ese familiar se quede con el adulto mayor y no permanezca solo en el hogar. Es decir que, por ejemplo, el adulto mayor que está allá en Maquiteria tiene a lo mejor una muchacha que vino del campo, ustedes le dan ese subsidio para que cuide el adulto mayor. Así es. En ese contexto hemos visto avances importantes, pero si les preguntaran a ustedes como experta, tanto en el caso tuyo, Carmen, como jurídica, y tú, Giselle, con el departamento de denuncias, ¿qué faltaría por hacer? ¿Qué pudiéramos implementar para seguir avanzando en el cuidado, preservación y dignificación de ese adulto mayor? ¿Qué me dirían? Bueno, yo la parte que me inquieta a mí hasta ahora es la modificación a la ley. Explíqueme eso. La modificación a la ley 352-98 que hemos hecho propuesta a los fines de garantizar los adultos mayores, garantizar los derechos de ellos, toda vez que esta ley no tiene un régimen de consecuencia para nosotros poder sancionar drásticamente a aquellos hijos que no cumplen con los adultos mayores. Es decir, que la concepción que usted me da, doctora Carmen Ortiz, es que tiene que haber una tipificación como punible de ese hijo que abandona. Ya no sería voluntario, sería obligatorio. Exactamente, y aquellos hijos que no quieren mantener a los padres. Entonces, esa propuesta nosotros le hemos hecho a los fines de que, así como está el menor, que usted tiene que mantenerlo, si usted no lo mantiene, ¿qué pasa? Preso. A los 3 meses, preso. Así nosotros queremos hacerlo, que esté en la ley, en la nueva propuesta que hemos hecho, a los fines de que también se han sancionado a aquellos hijos que no quieran mantener a sus padres. Pero, doctor, espérese, pero esto que usted me está diciendo es un tema. Porque, por ejemplo, en el caso del menor, llega desvalido, llega desprovisto de todo, pero el adulto mayor ya tuvo una vida completa. Entonces, ¿qué hay con aquello de la frase y el lema que dice, viviré de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos? Y entonces, ¿no hay un riesgo ahí? Lo que pasa es que la ley establece la obligación, tanto el Código Civil como la ley 352 y su reglamento establecen la obligación de la familia, en este caso de los hijos, de proveer la alimentación, atención correspondiente al adulto mayor. Sin embargo, la ley nos dice, en caso de que tú no puedas, que tú no cumplas con ese deber, con esa ¿cómo obligación, te puedo sancionar? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué sanciones plantearían ustedes en base a la experiencia que tienen? Que sea tipificado esa falta de esa pensión alimentaria al adulto mayor, que fue, como dice la que tenga rango penal igual, tal vez privación de igual, libertad. Así mismo. Con la misma de 2 años. ¿Cómo? 2 años. ¿Cómo? Lo mismo que con el menor. Así la mismo. mayoría de los conflictos que llegan allá viene por eso. Exactamente. Cuando denuncian allá, ¿qué denuncian? Una típica denuncia que llega allá. Bueno, yo tengo a mi padre de 90 años, 85 a 90 años. Somos 4 hijos. Tuvimos 4, mi papá tuvo 4 hijos, pero solo yo tengo la carga. Nadie ayuda con los medicamentos, nadie ayuda con la atención. Yo tengo que salir, he dejado de ir a trabajar o de buscar trabajo por atenderlo. Ahí nace Familia de Cariño, o sea, esto es algo que se ayuda ahí. Pero ¿qué pasa? Estos 4 hijos que todos producen, todos trabajan, y que inclusive, cuidado, si hay algunos que viven en la casita que hizo el adulto mayor. También. Claro. Entonces, eso es lo que se denuncia. Hay que buscar la conciliación pero entre yo los lo que hijos, veo, doctora, porque todos tienen que poner un aporte, y si hay que pagarle entre ellos,
que tienen las condiciones para pagar un cuidador, que lo hagan. Y si cada uno tiene que aportar una cantidad de dinero X para suplir medicamentos y atención al adulto mayor, que lo hagan. Ahora bien, tenemos casos de familias que lamentablemente tienen una situación sociocultural, económica y de extrema, vamos a decir, vulnerabilidad, que tal vez no pueden proveer todo ese tipo de necesidades del adulto mayor. Ahí entramos nosotros. Pero en ese caso yo lo que veo que hay es un tema muy sensible y espinoso, porque ya decíamos al inicio que, por ejemplo, un adulto mayor que en su juventud tenía una duplicidad de familias y el resentimiento en hijos, por ley estarían obligados a resarcir un padre que tal vez no fue un padre para ellos. Siempre y cuando, eso es un tema que nosotros decimos, siempre y cuando se haya demostrado que el padre haya cumplido, porque es muy bueno, a veces hay padres que engendran hijos y se pierden, lo engendré y ni siquiera hay una lata de leche. Entonces, como casos que hemos tenido allá, que hemos citado a los hijos, gente pudiente que se han citado, sí, pero ese señor yo lo conocí grande. Ese señor me abandonó cuando yo era niño. Entonces, ahora, ¿cómo ustedes me quieren obligar a mí a que yo tenga que mantenerlo? O sea, es un tema que hay que analizarlo bien. Pero hay que analizarlo, estoy totalmente de acuerdo. Y hay que verlo desde un contexto de derechos humanos. Claro. A veces no podemos definir, o sea, a partir de lo que él fue o de lo que dejó de dar o de lo que dejó de suplir, sino verlo ya como un adulto mayor que tiene derechos humanos, un derecho a la alimentación, a una atención adecuada, a una vida digna, pues obviamente no debe ser, como digo, el hijo que tiene ese resentimiento, debe mirarlo con un poco de sensibilidad humana. Eso reclama perdón y es una acción muy particular. Finalmente, dos cosas. Y muchos ceden, cuando uno le habla así, muchos ceden. Dos cosas finalmente para cerrar. Una, los envejecientes que andan deambulando en la calle, a veces con trastornos mentales, que está haciendo el CONAPE. Y segundo, ¿cómo celebró el CONAPE ahora el sábado, este día del envejeciente? Toma de conciencia. Bueno, el primero, los que andan en la calle. Los adultos mayores en condiciones de indigencia, nosotros tenemos un programa, se llama Programa AMA, Acogida de Adultos Mayores. Se activa mediante una denuncia, puede llegar a través de cualquier medio, comunicación digital. ¿Algún teléfono? Sí, 688-4433, extensión 8029 y 8028. Repítalo. 688-4433, extensión 8029 y 8028. Estos son los teléfonos del CONAPE, estamos en todas las redes sociales. Con relación a este procedimiento que aplicamos, pues inmediatamente recibimos la denuncia, pues se activa una unidad multidisciplinaria compuesta por un psicólogo, un médico general o geriatra, un abogado y un trabajador social. Se aborda el caso, si está en la calle o si está en algún lugar, muchos aparecen en ceras de instituciones, tanto públicas como privadas, en hospitales también, en las aceras, pues inmediatamente se aborda el caso, se hacen las intervenciones correspondientes, se aplican unas analíticas para evaluar, se puede denotar el nivel cognitivo, los psicólogos de nosotros son unos expertos en esta parte. Si se determina que tiene una situación psiquiátrica y que está violento o que no está estable en ese momento, se hace una gestión con el Sistema Nacional de Salud, con las unidades de atención en crisis para su estabilización y posterior acogida en un centro transitorio del CONAPE. El sábado con la celebración. Bueno, nosotros conmemoramos el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre Abuso y Maltrato en la Vejez con actividades. Estamos ahora mismo en planificación para este 26 de junio realizar la actividad, una actividad que consistirá en un conversatorio con un tema muy importante, que es el maltrato y abuso en el adulto mayor con dependencia y heterónomo. Explíqueme eso en breves palabras. Con dependencia, que el adulto mayor que no puede realizar las actividades propias de la vida diaria, que tiene que ser asistido. Heterónomo, que no tiene autonomía. Ahí hay un tema. Cuando tú no tienes autonomía, tú no puedes decidir sobre ti, sino que otro tercero decide sobre ti. Decide dónde vas a estar, qué vas a comer, dónde vas a ir, con quién quién te va a cuidar. No tienes autonomía. Así es. Entonces eso pasa mucho en los adultos mayores que ya tienen un avanzado deterioro cognitivo, que tienen un Alzheimer y que tienen que esperar o disponer que un hijo. Ahí nacen los conflictos de los que sí tienen, de los que están arriba, y los que no tienen. Y de los que no tienen, pues lamentablemente se en quedan. Este minuto final, a toda esa población que las ve y las escucha a través de la Z101, ese mensaje de orientación sobre la forma más idónea de cómo tener mejor a sus adultos mayores. A la doctora le dirá. Bueno, le dejamos un mensaje a todas las personas que nos ven en este excelente programa. Amen a sus adultos mayores, respétenlo y valórenlo, porque ustedes serán mañana lo que hoy son ellos.
Así mismo Con ese es. mensaje de exhortación, de conciencia de que todos para allá vamos, sembremos amor hoy para que cosechemos amor mañana. Y algo más, ¿Cómo con no? relación al abuso y maltrato, tengan ustedes información de que un adulto mayor está siendo víctima de maltrato, pueden denunciarlo al CONAPE a través de todas nuestras vías de acceso de comunicación. No se queden callados, denuncien. Y usted también, adulto mayor que está viendo el programa, escuchándolo, no tenga miedo, denuncie, que usted es una persona que tiene derechos y deben ser protegidos. Giselle Ortiz, directora del Departamento de Denuncia. Carmen, pues... no lo dije al revés. Tú me la arreglas, Marquito. Giselle Alcántara y Carmen Ortiz, directora del Departamento de Denuncias del CONAPE y consultora jurídica del CONAPE, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, esta noche en ocasión del celebrado Día Internacional de la Persona Envejeciente. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 8 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.